porque sé que los problemas que han presentado algunos cultivos de sandía en las diferentes áreas. Entonces, voy a iniciar indicando que, disculpen que esta a veces funciona bien, es un poco lento el internet, pero están mirando la presentación, yo no la veo. Estamos viendo. ¿La pueden mirar ustedes? Yo puedo ver la primera página que dice el título. Ok, lo están viendo. Sí. Ya. El marchitamiento, yo no lo veo en mi pantalla, por eso es lo que quiero estar a la par de lo que yo hablo. Ok, aquí estoy. Esta enfermedad, les voy a presentar las generalidades de cómo vamos a cubrir esta enfermedad. Vamos a empezar primero, es que está un poco, ok, ahí estamos bien. Voy a hablar un poco sobre el impacto económico que tuvo esta enfermedad cuando se la detectó ya hace algunos años, la etiología de la enfermedad, es decir, cuál es el agente causal, qué es lo que causa esta enfermedad. Experimentos preliminares que se realizaron en el año 2008, cuando apareció la enfermedad, y luego algunos estudios de métodos alternativos de control que se realizaron en el campo y finalmente recomendaciones. Este va a ser el orden. Entonces, primero quisiera hacer énfasis que en el 2004 ya se observaron síntomas de esta Royal Sweet, que era una sandía bastante grande, era preferida en el mercado, y en la isla había productores, tenían de 100 a 200 cuerdas, es decir, que tenían una producción bastante continua de sandía, y siempre lo han cultivado como ahora lo hacen en secuencia, es decir, que tienen un bloque que lo siembran y luego el siguiente lo trasplantan en 2 semanas y así sucesivamente, de tal manera que tienen todo el año o tenían todo el año cosecha para la venta. En el 2007 se produjeron pérdidas en una finca en Santa Isabel, y Juana Díaz. ¿Hubieron permiso? Estamos viendo la primera. No te escuché. Estamos viendo solamente la primera página. Okay. ¿Está pasando? Yo ya la pasé. Ok, no estamos viendo. Sí, yo ya la pasé. Estamos en el segundo slide. Okay. El tercero. Vas a tener que venir para ver qué es lo que sucede, pero yo voy a seguir hablando. Está bien, dame tu... Entonces, las pérdidas fueron altas y sí, en el 2007, la producción de la sandía se realizaba con un manejo intensivo de insecticidas. Algunos productores utilizaban hasta 2 aplicaciones semanales de insecticidas. Entonces, esto causaba mucha presión en la población de los vectores, porque algunos no tenían efecto en la población de los vectores, que había especialmente mosca blanca. Había también trípidos, pero un menor. Esta fue una realidad que, a más que se desconocía que esta era una enfermedad causada por un virus, se pensó en esa época que era causada por hongos. Y no solamente se presentó esa enfermedad aquí en Puerto Rico, en Florida, las pérdidas por esta enfermedad fueron también elevadas. En el 2007 nos visitó una persona, un patólogo de la Universidad de
Florida, y recorrimos los campos y los síntomas eran similares de lo que se observaba aquí en Puerto Rico y lo que se observaba en Florida. Se enviaron muestras a hacer pruebas de serología y porque ya sospechando. Entonces, una vez que se determinó que había no solamente habían dos virus presentes en todos los análisis, este complejo de virus era importante determinar cuál era el que causaba esta enfermedad, porque los virus que se observaban aquí era el Zucchini Yellow Mosaic Virus, que es el mosaico amarillo del zucchini, que es un virus presente no solamente en la sandía, sino en otros hospederos. El papaya ring endémico en la papaya y el cucumber mosaic virus. O sea, estos 3 virus estaban presentes. Sin embargo, ninguno de estos se había reportado en la literatura como causante de la sintomatología que se observaba aquí en Puerto Rico. Entonces, con esto se iniciaron los trabajos de investigación que les vamos primero les quiero enseñar algunos síntomas de virosis en la sandía. No sé si Ermita ya está lista con la presentación para seguir con los slides. Ok, déjame preguntar, ¿ustedes Ermita, ¿me puedes indicar algo? Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué ustedes están viendo ahora mismo? Yo te escucho, sí. El virus y el mosaico del pepinillo. Ok, las 2 fotos, ¿verdad que sí? Eso es así, doctora. Se está viendo la foto del mosaico del melón y la de cucumber. Ok. Perfecto. Consuelo, ven a mi oficina. Ya, entonces, están mirando donde dice diversos síntomas de virosis en sandía. Voy a tratar de integrarme nuevamente a la charla para poder observar. Ok, miro aquí. Ahí está. Sí, ¿la ve? Entonces, el slide anterior lo vamos a repetir. Ese slide muestra los síntomas que se observan, el anterior, uno anterior lo puedes pasar. Estos son los virus generalizados que se encuentran en la sandía y también en las cucurbitáceas, no solamente en la sandía. Entonces, como les decía, en el 2007 las pérdidas fueron altas. En el 2009 ya realizamos experimentos en Juana Díaz y determinamos cuál era el agente causal. En el 2010 se encontró el potivirus asociado como el causante de esta enfermedad. Y en el 2013 hubo ya relacionadas. Vamos al siguiente slide. Entonces, aquí en el siguiente slide podemos observar, si lo pasas al siguiente, Ermita, los síntomas comunes del Zucchini Yellow Mosaic Virus, del Papaya Ring Spot. Todos estos síntomas son similares para todos nosotros. Hay un moteado, hay una presencia de enrollamiento de hojas, amarillez, mosaico. En la fotografía de la derecha del mosaico, del cucumber mosaic virus, se forman unas que se llaman ampollas en las hojas y hay zonas más verdes. Es bien difícil saber el agente causal porque una planta puede tener más de un virus afectándole. En el siguiente slide van a observar un síntoma que temprana de sandía. Ya estos síntomas son diferentes. Las venas son bastante cloróticas, es decir, que hay una clorosis intervenal. Las plantas se marchitan, las plantas se vuelven erectas y se secan.
Esto ocurre generalmente en el momento en que después de la floración, cuando empieza la formación del fruto, es muy fuerte este estrés fisiológico que tiene la planta para formación de fruto y la planta se seca y se muere. Entonces, en los frutos, cuando hay producción de frutos, se puede ver un anillo necrótico en el interior y la fruta pierde el sabor. Es decir, que a los 45 síntomas del virus y posteriormente se afecta mucho la producción y el sabor de la fruta. Cuando la planta se infecta mucho antes, la planta va a morir y generalmente no prospera. En el siguiente slide vamos a mirar. En el siguiente slide, ermita. Algo que afecta mucho y que influye mucho en la perpetuación de estos problemas de virus es que los mismos cultivos, es decir, que se siembra sandía, se siembra calabaza y cualquier cucurbitácea, entonces el virus y el vector tienen siempre un sitio donde alimentarse y donde transmitir. Esto perpetúa la enfermedad. Aquí ven un síntoma inicial, una planta está pequeña, no está creciendo, tiene ligeros síntomas, ¿no? Ustedes pueden pensar incluso que puede ser Phytophthora, que es común en estas zonas, pero esto es un virus. En este momento ustedes tienen que eliminar esas plantas, solamente en esta época, porque esa bando va a convertirse en una planta donde la mosca blanca se alimenta y adquiere el virus y posteriormente disemina. En la siguiente fotografía van a observar y les decía que depende mucho cuándo, en qué época se presenta. Aquí tienen el ejemplo de este campo de Santa Isabel donde hubieron 100% de pérdidas. El agricultor dejó de sembrar sandía porque no pudo hacer el manejo, ningún insecticida podía controlar, ningún fungicida, y a pesar de eso no se desconocía todavía el agente causal. Y en la derecha pueden ver cómo está un cultivo que ya ha formado fruto, pero simplemente se secó y no progresó el crecimiento de la fruta. Las pérdidas fueron altas para algunos productores, cerca de $500,000 en fincas donde la producción de sandía era continua. Ahora, al disminuir la calidad de la fruta, estos no se puede vender. Entonces, ante esta situación, aquí en este momento asociado, habíamos encontrado ya pruebas de algunos virus, pero no se desconocía, igual que en Florida, se desconocía. En el siguiente slide vamos a ver que hicimos alguna recolección de muestras para todos los virus para determinar cuál es qué es lo que estaba presente en estas plantas. Algo bien importante es que los síntomas iniciales de 30 a 45 días luego del trasplante, las venas están más claras, hay deformación, clorosis de las hojas, las zonas cloróticas se necrosan y las guías se atrofian. Ustedes ven que esta atrofia es generalizada y hay algo bien importante, que las plantas aparecen erectas. Ya cuando está bastante afectado, las plantas están erectas. Hay necrosis entre los entrenudos y secamiento de las hojas, que es un poco diferente de los virus anteriores que habíamos observado.
época más importante donde aparecen síntomas, los 30 a los 45 días. En este momento ya no se puede hacer nada para controlar la enfermedad porque los virus no se pueden controlar con ningún insecticida, ni fungicida, ni producto milagroso que venden en las compañías de pesticidas. No hay un control para caso a la planta. ¿Qué trabajos hicimos para determinar cuál era el agente causal de la enfermedad? Pasamos a la siguiente slide, Ermita. Ermita, puedes pasar el slide. Entonces, aquí tienen múltiples síntomas. A veces ven marchitez, a veces no se observa marchitez. Muchos de los productores ya utilizaban plástico, cobertor plástico de color negro. Entonces, independientemente de todo lo que se utilizaba, este síntoma era bien común. Algo bien interesante era que la presencia de vectores era muy abundante en donde se cultivaba la sandía. Y en el siguiente slide hicimos un experimento aquí en la estación Juana Díaz. Hicimos un experimento replicado con y aquí estamos siguiendo en la sintomatología. ¿Cómo progresan los síntomas? Hay deformación de fruto, reducción del tamaño del fruto, se decolora, se deforma, las plantas se secan y muere la planta. Esta ya es. En esa época los productores hacían 3 cosechas hasta 4 de sandía. Es decir, que un cultivo les rendía bastante bien, pero cuando empezó esta enfermedad solo podían hacer un pase, pasando y que se diseminó esta enfermedad porque no estaba diseminada, se observó ya en Guánica, en Sabana Grande, sí, hasta Salinas, es decir, que esta enfermedad se diseminó. Algo que es muy importante mientras Ermita nos cambia el slide es que en esa época los productores contrataban a viveristas para la producción de plantas. Es decir, que las plantas se producían en viveros y los viveros eran abiertos, no eran cerrados como ahora, no eran protegidos con malla. Tenemos la presencia de la enfermedad del virus en plantitas de trasplante. Es decir, que una de las recomendaciones más importantes para los productores va a ser que utilicen plantas sanas. Si usted compra en un vivero, usted tiene que pedir la certificación de que esas plantas están sanas. Se puede hacer una prueba de serología y ustedes tienen la seguridad de que están empezando con plantas sanas. En el siguiente slide, porque una de las razones más importantes es que usted no puede ir eliminando plantas. Hay un límite en las plantas que usted puede eliminar en su campo. Entonces, aquí está el muestreo que se hizo y el porcentaje de virus, de los diferentes virus que se encontraron en las pruebas de está siempre el zucchini, el papaya, y había este potivirus que no correspondía, no era positivo cuando se hacía la prueba ni al zucchini ni al papaya, pero era un potivirus. Esto nos dio una señal de que había un virus no identificado que pertenecía a esta familia de los potivirus. Entonces, ahí se realizaron las pruebas. Podemos mirar en el siguiente slide. Lo que pensamos hacer es, en el experimento que se sembró en Juana Díaz, quisimos ver los vectores que sí
cubrimos con malla al campo algunas parcelas, como si se desarrolla o no la enfermedad y los síntomas. Estos son todos los campos de los... En esa época, en el 2008, ya se reportaron unas 3 diferentes especies de crípidos afectando los cultivos en la zona sur, en la zona productora de vegetales. En el siguiente slide vamos a observar cómo establecimos estos experimentos. Entonces, hicimos parcelas y lo que pensamos es qué productos vamos a usar para determinar qué está produciendo la enfermedad, si es un virus y si controlamos los vectores o si es una enfermedad causada por un hongo. Entonces, lo que hicimos es que en el primer tratamiento utilizamos el tiempo, utilizaban los productores, utilizaban al trasplante un insecticida como el Platinum, luego a los 14 días Tiodan, luego utilizaban Dipel y Lanate, una aplicación de Lanate a los 45 días, y también Spinosad. Esta era la práctica más generalizada para los productores. En el segundo tratamiento solo utilizamos insecticida igual que uno, pero sin fungicida. En el tercero solamente fungicidas, Ridomil, que se utiliza mucho en el trasplante para Phytophthora Pythium, Mansate la primera semana, Cabrio la segunda semana, Ecus, que es clorotalonil, el sulfato de cobre y el tiofanato metil. Ahí tienen ustedes una combinación una rotación de fungicidas de diferente modo de acción, y también tienen en el cuarto, en el número 4, en el tratamiento 4, solo utilizamos el plástico reflectivo y aplicación de Dipel, que es Bacillus thuringiensis, cada 7 días. Este plástico tendía mucho en la isla, pero ya se estaba recomendando en Florida, y el control que no tenía ninguna aplicación. Estos fueron 2 experimentos que realizamos. El siguiente slide. El primer experimento se hizo en la época, en octubre, las siembras en octubre. El segundo se sembró en mayo. Es decir, que teníamos 2 épocas contrastantes para los 2 experimentos. Aquí tienen ustedes una vista del experimento. Aquí están las plantas, el plástico negro, que era el común que se utilizaba, y probamos el plástico reflectivo de ese tratamiento y cubrimos con una malla antivectores, que no tengamos vectores, para ver qué es lo que iba a pasar en esos lotes. En el siguiente slide podemos observar que cuando avanzó ya el cultivo, ya progresó la enfermedad, durante cada semana hacíamos pruebas de serología para ver la presencia de que ninguno, ni células tampoco tuvo, fue eficiente el control, porque así en la diferencia de cómo estaba el experimento antes y qué pasó ya en la época de producción. Luego, al observar debajo de las mallas el efecto de lo que estábamos haciendo, lo único que nos sirvió es saber que ni los insecticidas, ni los fungicidas, ni el plástico reflectivo estaba funcionando. El siguiente slide. Estos 2 experimentos se hicieron 2 ocasiones.
Vamos a ver el siguiente slide. Cuando destapamos la malla, se pudo observar que las plantas de sandía habían sobrevivido. Okay. Si tienen alguna pregunta, ahora sería el momento en la transición. A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció la diferencia entre las dos fotografías? En la primera, donde teníamos un cultivo que estaba completamente, aparentemente normal, y al final, ¿cómo terminó el experimento? ¿Qué piensan ustedes de esos tratamientos que utilizamos? ¿Alguien que me pueda decir? A ver, vamos a ver a Carlos Flores. ¿Qué piensa la diferencia? Saludos. Bueno, la diferencia es bastante drástica y bien marcada. Incluso acá en la finca llegamos a tener par de spots pero se logró controlar bastante lo que era como tal la incidencia de los insectos que pensábamos nos habían atacado, y por lo menos contrarrestamos lo que fue el daño como tal del virus, ¿verdad? Pero se ve demasiado marcada el daño que le causó el virus a la planta. Ustedes miraron los tratamientos con todo ese grupo de insecticidas, de esa rotación que se utilizaba son insecticidas que se utilizan al presente. ¿Qué les puede decir eso en relación? ¿Qué les muestra sobre estos insecticidas que en esa época los utilizamos en relación a cómo controlaron la mosca blanca? ¿Quién me puede decir algo sobre qué opinión tiene sobre el efecto de esas insecticidas? Bueno, yo creo que los insecticidas, o ya el insecto tiene resistencia a esos insecticidas, o no se aplicaron, ¿verdad?, la cantidad adecuada para ejercer un control. Miguel, las aplicaciones se hicieron correctamente, se hicieron calibración de las bombas antes de hacer las aplicaciones, todo eso, la dosis todo estaba bastante bien controlado. Simplemente esa aplicación de mosca blanca ya tenía posiblemente resistencia a muchos de esos ingredientes activos. Eso es lo que estaba pasando en esa zona, en esa época, justamente por el uso indiscriminado de insecticidas, porque se estaban haciendo dos aplicaciones semanales de insecticidas en los campos de sandía. Bueno, en el slide ustedes pueden ver cómo la cosecha fue bastante mala porque la calidad del fruto estaba pésima. Eso no se puede vender. Entonces, ahora vamos a mirar. Ok, Carlos. Consuelo, Guillermo Fernández, buenas tardes. Guillermo, ¿cómo está? Muy bien, usted. Bien, lo que quería añadirle era, yo no creo, o sea, hay ciertos insecticidas que sí funcionan. El problema es que si ya viene la mosca blanca, se está viendo que si no hay ninfa, que está llegando en adultos de otros sitios que no han sido tratados, está bien el virus, pues olvídate que y este es el problema más grande, que es la incidencia de mosca blanca que hay en toda el área en ese momento. Ya. Al no haber, o sea, haber tantos vectores vectores, ¿sí? El host viene siendo el hospedero. Habiendo tantos hospederos, tanta maleza, falta de control de maleza, es lo que nos trae este problema. Sí, bueno, aún no habríamos mencionado para nada las malezas, pero eso lo vamos a ver posteriormente, el siguiente slide. Esta. Okay. No vean el intercambio. Esta es la vista de cómo quedaron las plantas luego de
las que estaban cubiertas con la malla habían permanecido, no habían tenido síntomas y realmente el campo era un desastre, todo el experimento era un desastre por la alta población que tuvimos de mosca blanca y porque tuvimos la enfermedad posiblemente desde un inicio. Este es el rendimiento comercial, de fruta comercial en el experimento 1 en Juana Díaz. Les quiero recordar que esta variedad es la Royal Sweet, que es un poco diferente del melón que ahora se siembra, que es más pequeño. Estos rendimientos fueron diferentes y se pudo ver que el control obviamente tuvo el rendimiento más bajo. El plástico reflectivo estuvo similar al uso de fungicidas y en realidad la única diferencia que hubo entre todos fue con el control. Estos fueron los rendimientos que se obtuvieron. Ustedes pueden ver la tendencia, sin embargo, del insecticida más fungicida, de insecticidas que sí tuvo un efecto en cuanto al rendimiento que se obtuvo. O sea, sí hubo un efecto, aunque el campo estaba bastante dañado, pero tuvimos alguna fruta comercial. Aquí está la población de adultos de mosca blanca que se contó en las trampas. Aquí podemos ver que en las diferentes semanas hubo un incremento de la población. Luego en la semana 4 hubo una disminución. En esta época hubo presencia de lluvias. Hubieron lluvias, entonces este fue un factor que disminuyó un poco la presencia y los controles de la mosca blanca. Aquí tenemos en el experimento 1 la incidencia de virus y la serología que se realizó, las pruebas serológicas 61 días luego del trasplante. Aquí pueden ver que detectamos potivirus, detectamos skinny yellow en algunas parcelas y todos los virus en sí que evaluamos, los más importantes fueron los que están en el experimento. En la derecha, tenemos en la parte derecha donde dice síntomas de virus en 50 plantas por parcela, 15 días luego del trasplante y 45 días luego del trasplante. Esta evaluación de la severidad, es decir, la incidencia, es decir, cuántas plantas estaban infectadas, también nos mostró que a los 15 días del trasplante ya teníamos sintomatología. Y luego a los 45 días aumentó bastante la sintomatología. Aquí es un ejemplo de la prueba de serología que se realizaron para los 3 virus diferentes y en la parte derecha ustedes ven que toda la reacción de una coloración amarilla quiere decir que ha sido positiva la reacción en la prueba de serología. Esto fue realizado en una placa lisa a los 61 días de trasplante y también a los 31 días de trasplante. El segundo experimento se realizó en una época bien diferente, donde la precipitación es diferente, las temperaturas, la población de los vectores también varía de acuerdo a la época. Y en este experimento 2, que fue la siembra en mayo, no tuvimos mayor presencia de la enfermedad, es así que los rendimientos en todos los tratamientos no tuvieron significancia y también se obtuvo un alto rendimiento. Recuerden que estas son parcelas experimentales y que nosotros estamos extrapolando y calculando el rendimiento a toneladas por hectárea. Estos rendimientos para esa variedad Royal Sweet no es difícil de obtener porque una sandía de Royal Sweet puede pesar hasta 20 libras. O sea, es una sandía bien grande. Ahora ya no se cultiva esa variedad. En el experimento 2 pudimos ver que había menos presencia de virus en todos los tratamientos. Aquí tienen los hospederos más comunes que encontramos en la zona de producción de sandía. Ustedes van a reconocer todas estas plantas. Se determinó el virus en Momordica charantia, en
en Cucumis anguria, en lufa. A la lufa, la lufa es muy común como una maleza, está siempre en todo lado que observamos. Estas 4 malezas eran las predominantes y aquí se pudo detectar y encontrar el virus presente. Es decir, que esa parte de las malezas es donde se perpetúan tanto el vector como los virus. Y aquí van a ser la fuente más importante del inóculo. Para la siguiente estación, ¿cómo controlar esto? Esto es un desafío bien importante porque donde usted tiene su parcela o su cultivo, el vecino va a tener malezas. O sea, no podemos tener cultivos, áreas sin malezas, pero lo importante es saber que qué difícil que es el manejo de los virus en las zonas productoras en general de vegetales. Aquí tienen unos síntomas bien característicos de virus, de potivirus, de este potivirus que se identificó que causa el vine decline, que es el squash yellowing vein virus, es un potivirus. Estos síntomas son muy característicos y los pueden observar si miran a la lufa, que es la clorosis de las venas. Ahora, los síntomas en el hospedero, es decir, en la sandía, son diferentes de los síntomas observados en las malezas. En las malezas casi siempre se muestran asintomáticas, es decir, que no presentan síntomas, sin embargo, están infectadas. Y si usted observa esta maleza, no pensaría que es un virus. Podría ser diferente, no tiene moteado, no tiene enrolamiento. Entonces hay que tener muy presente que las malezas pueden ser asintomáticas. Hicimos pruebas de patogenicidad. Esto es lo más fácil hacer para determinar si es que una planta está infectada. Aquí teníamos plantas sanas, plantitas de sandía, y se hace una inoculación mecánica. Es decir, que se frota la hoja, se le hace una mezcla con un buffer y se frota la hojita sana, y enseguida, a la 1 semana, la planta se infecta y muere. Este es un síntoma de qué es lo que produce este virus en plantitas pequeñas. Es un virus que realmente le mata a la sandía. Posteriormente hicimos otros experimentos, hicimos alternados algunos insecticidas, es decir, tratando de ver cuál de los ingredientes activos puede ser más eficaz si es que rotamos la primera semana ninguna aplicación y luego empezamos con Tiodan, la tercera con imidacloprid, luego con piroproxifen y luego con Bacillus thuringiensis, y así hicimos el segundo tratamiento iniciando con imidacloprid al suelo y luego con la segunda semana imidacloprid foliar, Tiodan y así consecutivamente. ¿Por qué? Porque la hipótesis era que lo más importante para el manejo de estos vectores, porque ahora se trata de manejar al vector, no es de manejar a la enfermedad, porque para el virus no existe ningún tratamiento. Créame, no hay un tratamiento para el virus. Entonces, si manejamos cuándo es la época más importante, yo considero que en el momento de trasplante, hasta los 30 días es lo más importante para control de vectores. Si es que la plantita al trasplantar está sana, usted tiene muchas posibilidades de, si hace un manejo primero tiene que hacer un monitoreo para ver si tiene la mosca blanca, porque no vamos a trabajar con aplicaciones preventivas, porque muchas de esas a veces son muy costosas y en ocasiones, si no tenemos el vector, va a ser difícil tomar esa decisión. Pero asumiendo que en la zona donde cultivamos sandía en Puerto Rico vamos a tener mosca blanca todo el tiempo, entonces hicimos estos tratamientos.
Aquí vimos la población de mosca blanca, cómo estuvo en las diferentes épocas. Aquí estamos en diciembre. Tenemos, por ejemplo, en el control el número de adultos de mosca blanca es el más alto. En la primera aplicación, cuando se hizo la primera aplicación, algo disminuyó, la segunda aplicación más, tercera aplicación, es decir, que sí hubo un manejo del vector. Aquí tenemos estos experimentos que sí son diferentes a los primeros que les indiqué, donde completamente perdimos prácticamente todo el experimento. Aquí pueden ver, por lo menos tenemos frutas, aunque el tejido foliar está seco, pero tuvimos un buen manejo haciendo esta rotación de insecticidas. Entonces, aquí el rendimiento comercial en 2 años diferentes también fue mejor. Las diferencias significativas en el 2008 no encontramos ninguna, en el 2009 había una diferencia solamente con el control. Es decir, que en algo se ganó. Lo último que hicimos fueron, revisando la literatura, muchos informes indicaban de hacer diferentes prácticas como intercalar cultivos para que estos sean como una barrera para los vectores. Especialmente para los áfidos hay mucha información sobre cultivos intercalados utilizando bordes o utilizando barreras. Aquí tenemos los experimentos, lo hicimos en Juana Díaz. Utilizamos una barrera de sorgo. Ustedes pueden ver en la parte izquierda superior, ese es el croquis del experimento. El sorgo está reportado como un cultivo bastante bueno para barrera de insectos, especialmente áfidos. Mosca blanca no sabíamos. Y estas parcelas son las mismas, son las parcelas, cada parcela tiene 50 plantas de sandía, son 5 hileras, y también tuvimos intercalado el sorgo y un control. Esto era realmente el experimento que queríamos mirar, qué pasa cuando no tenemos un impedimento mecánico para que los vectores entran. Primero sembramos el sorgo. Y el sorgo se sembró por lo menos un mes antes, y luego sembramos la sandía. Aquí está el control. Aquí pueden ver en esta fotografía, nuevamente tenemos todo el cultivo que está seco. Tenemos producción, sí tuvimos producción. Ustedes pueden ver la maleza alrededor. Aquí tenemos el cultivo donde tenía la barrera de sorgo. Este cultivo, esta parte de la sandía, esta parte, este tratamiento, no tuvo síntomas del virus, sino tardíamente. Y aquí tenemos el intercalado. Aquí estamos con el cultivo intercalado. Aquí podemos ver el número de frutos comerciales en la parte superior de los tratamientos. Y si alguien me puede decir qué pasó aquí, aquí tenemos mucho fruto o tenemos fruto, aquí tuvimos muy poco fruto. Casi no tuvimos la enfermedad con una alta incidencia, pero hubo muy poca producción de fruto, porque no pudieron entrar las abejas, no hubo polinización. Entonces, no hubo formación de frutos en el número que estaba cuando no tenía el cultivo intercalado, cuando no tenía el sorgo. Este fue el cultivo intercalado. Aquí está el rendimiento, el control, cuando el sorgo estuvo intercalado y cuando estuvo el sorgo en todo el borde del experimento. Aquí simplemente, aquí están libras por parcela en estos datos. El borde con sorgo tuvo el rendimiento más bajo, pero la razón fue que no tuvimos formación de fruto. Hubo fruto, pero podía haber más, pero la incidencia fue más baja. Esto solamente para darles el mensaje de cómo puede utilizarse otras estrategias que todavía tenemos que evaluarlas.
Aquí está la incidencia de la marchitez. En este experimento, en la izquierda tenemos en el control, la incidencia quiere decir el número de plantas con síntomas. El segundo tenemos el sorgo intercalado y el tercero el borde con el sorgo, que podemos ver a los 20 días bajo, a los 35 subió un poco, 45 y luego 41 y 48 días. Entonces, las recomendaciones que obtuvimos de estos estudios fue que el control de vectores en plántulas de vivero es importantísimo. Cuando ustedes tienen que sembrar las plantas, si siembran plantas sanas, ustedes están empezando bien, pueden visitar una prueba de laboratorio al vivero. Aquí pueden hacerse las pruebas de laboratorio para ver si tenemos presencias de virus, es solamente una prueba de serología. Es importante realizar monitoreo de vectores desde el momento del trasplante. Eliminar plantas con síntomas en la primera y segunda semanas de la siembra. Después de eso, y es bien difícil que se empiece a eliminar, pero en la primera y en la segunda va a ser bien importante porque va a tener un número pequeño de plantas afectadas. Hay que realizar aplicaciones tempranas de insecticidas para controlar los vectores, realizar un estricto control de malezas y eliminar la sandía luego de la cosecha. Yo he visitado algunas fincas y últimamente visité unas 2, y cuando encuentro el cultivo ya que está cosechado, todo el residuo en la finca, todavía en el campo, y junto a esto está recién trasplantado, está la sandía de 1 mes o otro de 2 meses, no se puede tener eso. Si usted tiene el cultivo anterior, usted está almacenando ahí, tiene el inóculo para el virus, ahí va a llegar el vector y posiblemente se va a mantener y va a diseminar. Entonces, esto tiene que ser estricto. Si se quiere disminuir el efecto de este virus, se tiene que hacer un esfuerzo grande para controlar las malezas y eliminar la sandía que ya cosechó. Usted cosechó la primera, la segunda, la tercera, elimina el cultivo, lo puede incorporar al suelo, puede hacer cualquier cosa, pero si usted quiere seguir produciendo sandía, tiene que seguir estas recomendaciones. Además, cuando tiene una infección alta del virus, tiene que establecer, se recomienda un mínimo de 2 meses sin el cultivo, sin cultivos hospederos del virus. Ahora, ¿esto podemos o no podemos hacer? Esto es importantísimo. Y si usted reduce el número de aplicaciones de insecticidas luego de la 5ª semana del ciclo de cultivo, va a ser mejor. Si usted no tiene mucha infección si no tiene síntomas en un cultivo, no siga aplicando insecticidas, porque si usted ya empieza la formación del fruto y usted no tiene síntomas, posiblemente el efecto es muy bajo ya del virus cuando la planta está en esa edad. Con esto les dejo para que me puedan hacer preguntas, y aquí tengo algunos agradecimientos de los que participaron en este proyecto. Fue un proyecto colaborativo con el doctor Rodríguez, que es virólogo. El doctor Scott Atkins hizo toda la caracterización de los virus, porque fue un nuevo virus que se le descubrió tanto en Florida como aquí. La doctora Bieber, Wanda Mercado, Gariulo nos apoyó mucho con este trabajo, y los productores de sandía. Carlos, la pregunta, le escucho. Consuelo, cuando tú enseñaste la foto de los rendimientos con los diferentes, no tratamientos, sino con el intercalado del sorgo, ahí, ¿eso es fruto que llegó a término o eso es que había posible Solo es fruto comercial. Solo es fruto comercial. Solo evaluamos fruto comercial. Que tenía que era dulce, que sabía algo?
Sí, el peso del fruto, el fruto comercial era de acuerdo al peso, siempre clasificamos. Ahora, lamentablemente, no seguimos con el proyecto porque el próximo paso hubiera sido tener este mismo tipo de ensayos, pero utilizar, bueno, ahora tienen otras variedades, ¿no? Poner abejas dentro de la parcela. O sea, no pensamos que iba a pasar eso, pero lo importante es que de todo esto que nosotros aprendimos, que ya es algún tiempo, ahora se han abierto nuevamente las propuestas para continuar con este trabajo del vine decline y esto hay que hacerlo, hay que continuar con algo que dejamos ya de hacer porque los productores dejaron de sembrar sandía y era difícil tener recomendaciones porque se diseminó y las variedades todas son susceptibles. Un estudiante de la doctora Bieber hizo una tesis con todas las accesiones que habían disponibles y no había resistencia. Es decir, que la parte de la resistencia también se evaluó en muchas variedades de sandía, incluso que no estaban todavía, es germoplasma, ¿no? Todo eso se exploró en relación a esta enfermedad. Ahora hay nuevos productos, ahora se habla de inmunización de los cultivos, especialmente para virus. Yo estuve leyendo recién una publicación donde están estudiando algunos químicos, algunos de esos tienen ya registro para inmunizar el cultivo. Entonces, están hablando de utilizar variedades menos susceptibles, inmunizar el cultivo y utilizar una estrategia adicional. Esto están haciendo para el melón, es decir, para la sandía en Texas, porque ahí tienen problemas, no de este virus, pero tienen de otros virus que son importantísimos. Es decir, que si pensamos en hacer algo en este próximo ciclo de propuestas Hatch, vamos a tratar de implementar algo de lo que se miró antes y utilizar otras alternativas que va a ser importante para la producción de sandía en Puerto Rico. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta que hago, Gautier. La pregunta es, después de 2 meses ya se supone que yo puedo volver a sembrar ese terreno o hay que esperar más de 2 meses para volver a sembrar en ese terreno a un melón. Cuando usted se refiere a la recomendación que puse, 2 años, dice. 2 años. Ahí dice 2 meses. Dice 2 meses, por eso yo digo 2 meses, por eso me pareció bien cortito. Son 2 años. Debe ser 2 años, sí. Ok, disculpa, está bien. Peor, está bien. Mire, se veía muy corto para ser cierto. Sí, este es en el caso de que tenga una infección bastante alta. O sea, que ya no pueda, como lo que pasó en Santa Isabel, no se podía ya cultivar sandía. No todos los productores, hubieron productores en Santa Isabel que continuaron sembrando sandía y manejaron yo le puedo decir, Orlando Escalera continuó. Él hasta ahora siembra sandía. No sé si Orlando está aquí, pero él manejó bien. En la finca de él, lo mismo Gariulo continuó manejando. Esos tenían un manejo un poco más a base de scouting, monitoreando los insectos. O sea, sí hubieron productores que lograron manejar. A ver, aquí tenemos Carlos Flores y Lorel. Mi doctora Orlando Escalera dijo, saludos. ¿Cómo está? A ver, ¿qué pregunta adicional? Saludos. Bien, saludos, me alegra escucharla. Buenas tardes. Gracias, igual. Buenas tardes. Pues mira, yo tengo una pregunta bien importante. ¿Cuándo es que están pensando para empezar el próximo proyecto de la inmunidad? Bueno, mire, yo le digo que tenemos que presentar... ¿Cuáles son los planes de la estación? Si ya se han hecho propuestas o se han encaminado a eso. ¿No? Empiezan en octubre, septiembre, los nuevos. En septiembre empezarían los fondos si es que aprueban la propuesta. O sea, pusimos entre una prioridad el trabajar con
con el Vine Decline. Es algo bien importante porque aquí hay mercado para la sandía, los supermercados compran. Se tuvo antes una buena producción de sandía en 2004, 2005, o sea, se producía aquí sandía. Ahora, algo bien importante que en esa época pasó es que habían otras variedades. Yo recuerdo que Gariulo trajo otras variedades que eran más pequeñas, pero no querían los productores sembrar, esos querían la Royal Sweet. O sea, tenemos que pensar en algún momento en que tenemos que cambiar de qué es lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros nos quedamos con una variedad que es susceptible, o sea, no vale la pena si el consumidor quiere esa variedad. O sea, tenemos que de alguna forma expresar que no podemos tener variedad susceptible. Si usted tiene una variedad que tiene una alta incidencia de la enfermedad, es susceptible. Piense, lo primero que tiene que pensar es que es susceptible. Y segundo, todo lo que está haciendo no funciona porque si usted está aplicando insecticidas y sigue aplicando insecticidas, convénzase que no está haciendo algo correcto. No siga gastando dinero. Hay muchos productos que yo he mirado en una finca que visité, productos alternativos, había controles biológicos y todavía tenía el productor la presencia de la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuánto dinero va a gastar y no porque es biológico quiere decir que está controlando la enfermedad. Los productos biológicos trabajan muy bien con poblaciones bajas de vectores, es decir, al inicio, pero cuando tiene una población muy alta, casi no trabajan. O sea, eso es una realidad que se conoce en muchos experimentos que se han hecho, más que aquí en Florida, ¿no? Hay muy buenos recursos de presentaciones donde le indican, especialmente hechos en las universidades. Esa información es importante seleccionar y ver qué es lo que se puede obtener de eso, pero esperamos hacer una propuesta para mantener, para ver cómo podemos trabajar con esta enfermedad. Tenemos una pregunta de Carlos Flores, ha sido el estudiante más activo de... Tengo tres. Buenas, Consuelo. ¿Podría darme el nombre del potivirus, del squash? ¿Lo podrías repetir? Squash vein yellowing virus. Ok, gracias. La S y la Q, la B pequeña, y la Y y la virus, sí. Este es un potivirus, es un virus de RNA. Ahora todos sabemos con el COVID lo que hay virus DNA y RNA. Entonces este virus es un poco difícil trabajarle. Por ejemplo, si alguien me trae una muestra y yo tengo que aislar el RNA y después hacerle DNA, es un trabajo que yo tengo que concentrarme y hacerle y dejar de hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces es difícil hacer una determinación molecular para todas las muestras de los agricultores. Es difícil. A ver, tenemos Javier Otero. Saludos a todos. Un abrazo. ¿Cómo estás, Javier? Para todos. Estoy bien, doctora. Un placer escucharla y a todos mis saludos y a Ermita un saludo grande. Varias cositas rápidas, doctora. Carlos Flores, el señor que está con Carlos Flores allí, dijo algo que es totalmente cierto y fue parte de los ajustes que yo tuve que hacer. Yo estaba sembrando 4 cuerdas cada 15 días en un ciclo rotativo de 22 cuerdas y yo les puedo decir a ustedes que para mí fue un sufrimiento continuo por los pasados 2 años porque yo no tenía resultados con relación a cosechar el producto. Estamos hablando de 480, tuve 520 quintales por cuerda y yo bajé de esa cantidad a simplemente 60 y 80 quintales por cuerda. Donde tuve la vicisitud y donde tuve los problemas serios en colindantes que eran irresponsables con relación al control de la limpieza de los predios.
Cuando logré hacer los ajustes y logré arrendar parte de esas fincas y logré hablar con los propietarios y bajé la incidencia de malezas no deseadas y bajé la incidencia de ese tipo de problemas, inmediatamente, doctora, yo tuve éxito en lo que entonces estaba haciendo en la finca. Porque nosotros tenemos un problema, por lo menos yo tengo un problema y muchos de los agricultores que conozco, tenemos el problema de que yo salí del recinto universitario de Mayagüez para la década de los 90, inicios de los 90, y en aquel momento lo que a nosotros nos presentaban como agrónomos jóvenes era que usted tiene que prevenir antes que lamentar. Y prevenir antes que lamentar significa que ya desde el día 7º o 8º, cuando ya esa planta está sembrada, en el caso mío yo siembro por semilla directo al suelo, ya en ese momento se comienzan a hacer aplicaciones que en muchos momentos en este evento particular es tiempo, recursos y dinero botado. ¿Por qué? Porque aquí lamentablemente usted tiene que mantener sus predios limpios y cuando a los 20 o 21 días usted vea la primera mosquita blanca coqueteando en el campo, entonces es que usted actúa. Pero yo estaba invirtiendo dinero con productos orgánicos porque yo soy productor orgánico, yo no estoy aplicando ningún tipo de químico de amplio espectro. Y yo tuve que entonces hacer esa modificación con relación a el éxito de que vamos a tener, caballeros, es que usted entienda que esa planta necesita tener una nutrición óptima y que usted le va a proveer por esa vena el alimento que ella necesita junto a la limpieza que usted pueda crear a su alrededor. Porque ahora mismo yo estaba produciendo 80 quintales y gracias a Dios le mandé fotos a Ermita la semana pasada, volví a coger 380 quintales por cuerda, que yo eso hacía un montón de tiempo que no lo veía. Entonces tuve que bregar con ajustar todo. Las 4 cuerdas que sembraba anteriormente las tuve que bajar a 2 cuerdas para tratar de ver cómo conozco el agente que me lo está, cómo puedo convivir con él. Ahora mismo yo le puedo decir a ustedes, yo tengo la enfermedad en mis campos, pero ya yo sé cómo tratar de bregar con ella para que ella sea parte y se integre a mi operación. Yo no la voy a eliminar porque es imposible eliminarla. La clave es tú poder darle un mantenimiento bien chulería y un cariño bien cariñoso entre tu primer día al día 35. Si tú tienes éxito en ese periodo de tiempo y tú logras integrar que la enfermedad conviva con la planta y que tú puedas darle a la planta lo que ella necesita para evitar ese estrés, posiblemente vamos a tener éxito. Y yo le doy mi recomendación por lo que yo he